Los, los RAID en este caso, ¿verdad? Pues van a encontrar ustedes diferentes definiciones en el medio. Y, y en este caso, pues la idea de un RAID como tal es venir y en su momento colocar los datos de varios discos específicamente, permitiendo un mejor funcionamiento en cuanto a la lectura y escritura, ¿verdad? Ya cuando estos están trabajando en conjunto, si queremos verlo de esta manera. Al final, un RAID de discos, pues no es más que la combinación de varios discos, como que si fuera uno solo, solo que los RAID, dependiendo de las configuraciones, van a mejorar, en este caso, el rendimiento como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente ahí? Pues como estamos utilizando múltiples discos, al combinarlos en sí como uno solo, va aumentando, en este caso, pues, ¿cómo decirles? El tiempo medio entre errores, el almacenamiento de datos de forma redundante y también aumenta la tolerancia a fallos, pero todo dependerá, ojo con esto, del tipo de configuración, porque los RAID de discos como tal tienen diferentes configuraciones. Y entonces, eso permite mejorar muchas cosas en cuanto a la parte del rendimiento. Entonces, como les digo, hay diferentes definiciones. Alguna otra, pues, que podrían ustedes encontrar ahí, pues, que consiste en agrupar de varias formas diferentes, ¿verdad? Los discos duros en un ordenador para que trabajen de forma conjunta, por ejemplo, así sencillo, ¿sí? Normalmente nosotros, pues, venimos, tenemos nuestra computadora, ¿y qué es lo que hacemos a veces? Pues, venimos, conectamos dos discos duros a nuestra placa base, a nuestra tarjeta madre, ¿verdad? Y pues están trabajando por separado, es lo que está pasando. Pero, entonces ahí surge la idea de esto de poder venir y hacer que esos discos, en vez de trabajar separado, pues trabajen de forma conjunta. Y entonces ahí pues ya hace que existan mejores en cuanto a rendimiento y en cuanto a su velocidad específicamente, y todo lo que tenga que ver con la lectura y escritura, pero algunos de ellos, como lo menciona aquí, manejan lo que es la tolerancia a los fallos. Y entonces aquí hay otras definiciones, en este caso, que podemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de los RAID. Significa matriz redundante de discos independientes. Fíjense bien, eso es una definición. Es un método de combinación de varios tipos de discos duros, lo que les acaba de mencionar hace un momento. Y esto pues con la idea de formar una unidad lógica, es decir, yo tengo 3 discos duros, al final los voy a combinar formando una sola unidad lógica. Imagínense que tenemos 3 discos duros de 100 gigas, por poner un valor simbólico y que sea fácil de calcular. Entonces imagínense que ustedes combinan esos discos duros, ¿y qué es lo que va a pasar ahí? Pues al final vamos a tener, en este caso, una sola unidad lógica con una capacidad de 300 gigabytes, ¿verdad? Y entonces yo ya, pues, dependiendo del tipo de RAID, pues voy a ganar, en este caso, una efectividad en cuanto a la velocidad del trabajo, o en su momento, también los datos los va a almacenar de forma redundante, ofreciendo, en este caso, mejor tolerancia a los fallos, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar. Cada una de las configuraciones que vamos a estar viendo en su momento, pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, eso también debemos tomarlo en consideración. Entonces van a ver, en este caso, diferentes métodos, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de los métodos, vamos a encontrar nosotros que vamos a tener un RAID de nivel 0, un RAID de nivel 1,
¿verdad? Un RAID de nivel 5 y algunas otras configuraciones que en su momento pues también voy a ir mencionándoles. Entonces, por ejemplo, hay uno utilizando técnicas como el entrelazado de bloques y ese es el RAID de nivel 0. Entonces, hay otro que consiste en duplicar los discos, ¿verdad? Eso pues le puedo considerar un RAID de nivel 1. Entonces, ¿qué proporcionan estos? Redundancia, reducir el tiempo de acceso, mayor ancho de banda para leer y escribir, y así como también la posibilidad de poder recuperar nuestro sistema o la información que tengamos dentro de uno de los discos que estén combinados. Entonces, un RAID al final, ya el sistema ya no va a reconocer tres discos directamente, sino que los va a reconocer como uno solo, con un tamaño ya combinado específicamente. Es lo que les mencionaba. Si yo tengo tres discos duros de 100 gigabytes, al final, pues yo lo voy a tener uno lógico de 300. Eso es lo que me va a reconocer el sistema, a no ser que yo vaya a las configuraciones y quite el RAID o cambie esa configuración de RAID. Entonces, ahí el sistema pues va a reconocer los tres. Pero ya les voy a ir explicando esto también en su momento. De hecho, el Windows 10, ¿verdad? El Windows 10 tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Que ustedes pueden ver y pueden administrar sus discos duros. Y pueden realizar las combinaciones, en este caso, pues que ustedes consideren pertinentes, porque resulta que para poder trabajar con los RAID, aquí tal vez me voy a adelantar, pues podemos trabajar en este caso usando una controladora de hardware, como la que se ve en la imagen acá, ¿sí? O bueno, ese es un tipo, por supuesto. O podemos en este caso, pues trabajarlo de forma lógica. Pero en su momento, la mejor forma para poder trabajar con los RAID de discos es a partir de una controladora de hardware específicamente, porque eso nos permite hacer cambios de discos de forma más sencilla, ¿verdad? Y pues que a la larga pues nos facilite todo nuestro trabajo. Las empresas, por ejemplo, pues tienen en este caso controladoras, aquellas que se dedican a tener, por ejemplo, servidores con X cantidad de discos, pues tienen sus propias controladoras para poderlo trabajar de forma efectiva. La idea de la tecnología RAID es principalmente proteger los datos. Esa es una de las características principales de esto de la tecnología RAID, ya que pues en su momento, si una de ellas se daña, o en este caso un disco duro, pues llega a quemarse, pues la información va a tener su respaldo respectivo en otro disco duro, que también permite hacer el RAID. El RAID mantiene el servidor activo. Entonces, por eso les decía yo, normalmente los servidores normalmente aplican mucho esto de tecnología RAID con discos. Y eso es porque ahí, pues, por ejemplo, pueden manejar un RAID 5, pueden manejar por lo menos un RAID 1 donde están reflejados los datos en otro disco duro. ¿Y qué permite esto? Pues tener en su momento un respaldo de la información, y también en su momento pues se activa el sistema operativo del servidor estando en el disco que tiene la copia, por si se llegara a quemar el principal, ¿verdad? Y entonces eso hace que nuestro sistema como tal siga funcionando, ¿verdad? A pesar de que uno de ellos se quemó, sigue funcionando sin ningún problema hasta que nosotros podamos cambiarlo. Y es por eso que les decía que en su momento eh, es importante tener una controladora de discos, de RAID de discos, porque al final con la controladora pues vengo, solo quito el disco dañado y vuelvo a conectar uno nuevo y solo se vuelve a configurar y listo. Pero también eso implica sus propios gastos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de RAID llamados niveles RAID, ¿verdad?
cada uno de ellos pues tiene diferentes características, ¿verdad? Tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas como toda configuración, ¿verdad? Pues, y cada uno, pues, cada uno de estos RAID pues, va a mantener un equilibrio distinto entre lo que es la tolerancia a fallos, rendimiento y costos. Entonces, en su momento, vamos a encontrar nosotros que los sistemas RAID van a también generarnos algún tipo de pérdida en cuanto a la parte de la capacidad de almacenamiento, pero esto solo si nosotros queremos conseguir lo que está aquí, la redundancia, ¿verdad? O en este caso, almacenar los datos en paridad, y esto es a lo que se le llama reflejo o reflejado normalmente. Un disco reflejado, yo creo que ustedes han oído el término. Cuando hablan en los servidores de discos reflejados, lo que están indicando ahí es que hay un disco que se usa específicamente para una copia de seguridad del otro. Entonces, por eso es que en su momento suponen la pérdida de la parte de la capacidad de almacenamiento. Por eso se dice eso. Al final, también aplicar un RAID de discos involucra un costo adicional. Entonces, las empresas como tal que van a trabajar este tipo de tecnología deben ser conscientes de los gastos que implican, ¿verdad? En su momento. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de los RAID profesionales, pues hay varias cuestiones importantes que debemos tomar en cuenta ahí a la hora de estar trabajando con elementos duplicados. Debe haber un espacio, si ustedes han oído un cuarto de servidores, pues debe ser un cuarto especial con ventilación, ¿verdad? Aparte de eso, pues las fuentes de alimentación, ventiladores adicionales para lo que son los discos. Entonces, si yo no tengo las condiciones necesarias para poder mantener un RAID de discos o mi servidor propiamente o mi cuarto de servidores, pues en este momento lo que va a pasar es que en algún punto, si no tengo las condiciones adecuadas, pues la máquina o alguno de los elementos pues va a llegar a sobrecalentarse. Y entonces eso va a provocar lo que dice acá, la caída del sistema. Puede ser por alguna fuente de alimentación que falló, se sobrecalentó por el uso constante. Recuerden que un servidor trabaja 24/7, ¿verdad? Los 365 días. Entonces no puede darse el lujo un servidor de detenerse, se cae todo el funcionamiento del sistema en sí, de la empresa o de las empresas. Entonces eso conlleva también grandes responsabilidades a la larga. Entonces, imaginen ustedes ahí qué es lo que pasa, por ejemplo, con una empresa grande, un data center. Un data center no puede darse el lujo de venir y que falle uno de los servidores principales. No pueden hacerlo. Entonces, bueno, se puede quemar uno de los discos de respaldo, se puede quemar uno de los discos en funcionamiento del momento, pero como hay respaldo, sigue en ejecución. ¿Qué es lo que hacen? Pues cambian los discos, ¿verdad? Entonces, eso los mantiene al día en cuanto a la parte del trabajo, específicamente con los RAID de discos. O cuando se les va a dar algún tipo de mantenimiento a los servidores, pues también hay RAID o lo que se le llama en su momento los clústeres de servidores también. O sea, hay un servidor que está ahí para poder ejecutarse en cualquier momento si el principal falla. Entonces, hay diferentes medidas de seguridad para todo este tipo de situaciones. ¿Qué ventajas tenemos de RAID? La tolerancia a fallos. Esta tolerancia a fallos, pues se da cuando nosotros, en este caso, pues perdemos un disco duro, nuestra información no se va a perder, ¿verdad? Entonces aquí dice, el RAID protege contra la pérdida de datos. Y esto es pero esto ya es en ciertos tipos de RAID específicamente. A partir del RAID 1 y el RAID 5, el RAID 1 y el 5 tienen la tolerancia a fallos.
pero el RAID 0 no lo tiene, ¿sí? El RAID 0 tiene esto, mejora del rendimiento, ¿verdad? En cuanto al funcionamiento del disco, en cuanto a la parte de la lectura y la escritura, ¿verdad? Entonces lo que está pasando ahí es que al final los discos se combinan en uno solo y mejora considerablemente la velocidad de trabajo de estos discos. Entonces, por lo tanto, su rendimiento va a mejorar considerablemente. Mayor fiabilidad. En este caso, se mejora la fiabilidad en cuanto al manejo de los datos. Esto sí, pues nos lo va a ofrecer cualquiera de los tipos de red. La redundancia de datos. Esto de la redundancia de datos, pues implica sacar una copia, si lo queremos ver así fácil, una copia de un disco completo a otro. Entonces, si yo tengo dos discos, al final, pues voy a estar utilizando uno como copia de seguridad completa. Entonces, por eso es que aquí indica que esto de la redundancia de datos, pues implica que utilicemos una unidad más. Es eficaz, pero también va a ser costoso, dice aquí, porque al final estoy duplicando mis costos en ese tipo de configuraciones. Pero, pero me está dando en este caso una seguridad un poquito mayor a la de los RAID convencionales. Lo de la paridad de datos, ¿verdad? Esto pues al final pues los va a trabajar el sistema operativo a través de un algoritmo, ¿verdad? Esto es menos costoso, ¿verdad? Que la redundancia, ya que no requiere del uso de un conjunto redundante de unidades de disco. Esto de acá. Entonces ahí pues ya es una técnica específica que se va a trabajar. Sin embargo, pues también tiene algunas desventajas. Esto de la redundancia de datos y la paridad de los datos, al final están en combinación con la fiabilidad en cuanto al trabajo con los arrays. La disponibilidad al final pues también se va a dividir en dos aspectos específicos, la integridad de los datos y la tolerancia a fallos. Y esto es algo muy importante que toda empresa quiere, una alta disponibilidad en cuanto a su información, la integridad, por supuesto, de los datos y la tolerancia a fallos es importantísima poderlo controlar en un cuarto de servidores o en un servidor. Toda empresa quiere que en este caso, pues los datos estén íntegros, ¿verdad? Que la información como tal no se pierda, no se desconfigure, ¿verdad? Que exista la reparación dinámica de sectores es importante y esto lo va a proveer un RAID. Y la tolerancia a fallos, pues esa capacidad de mantener los datos disponibles específicamente cuando aún produciéndose errores, y esto es gracias a que existe una copia de seguridad de la información en otro disco. Entonces, en cualquier momento puede fallar uno de los discos que no va a haber problema, porque la información no se pierde, ahí está. Y esto de la integridad de los datos, la tolerancia a fallos para una alta disponibilidad, pues ya lo vamos a integrar en este caso en RAID un poquito más avanzados, diferentes a lo que es el RAID 0. Para poder trabajar con un RAID 0, pues por lo menos debo tener dos discos. Ya vamos a ir viendo esto. Hay dos tipos de tecnologías RAID, ¿verdad? Una que es basada en software y la otra basada en hardware. Es lo que les decía, uno lógico y uno físico. En este caso, pues cada uno de ellos va a tener ventajas y desventajas como tal. Lo que es basada en hardware, utilizando en este caso pues una controladora, ¿verdad? O lo que es aquí basado en host o un RAID externo, por ejemplo. Ese es un tipo de tecnología. Tengo la controladora a partir de hardware y esto pues me genera varias cuestiones. Uno, independencia. Independencia de la plataforma, en este caso que contiene el sistema operativo, y eso es importantísimo.
Entonces, ¿qué pasa al final? Pues imaginen ustedes tener la controladora. Voy a regresar de nuevo a la imagen inicial, esta. Vean acá, pues esta pues tiene la capacidad de tener uno, dos, tres, cuatro discos tiene este por lo menos, ¿sí? Entonces yo tengo este aparato aquí, esta controladora de hardware, y el sistema operativo lo va a reconocer como un solo disco. Imagínense que estos discos sean de 1 TB, aquí tengo 5 TB. Eh, pero en su momento pues hay mayores capacidades en cuanto al trabajo. Imagínense que sean discos duros de 2 TB o de 4 TB cada uno, imagínense cuánto es esto. Entonces, si fueran de 1 TB, tendríamos en este caso pues 4 TB aquí para poder trabajar con la información. Entonces, ya no me lo reconocería el sistema como 4 discos de uno, dependiendo de la configuración que yo haga, ¿verdad? Sino que me lo va a reconocer como uno solo de 4 TB, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Pues que sea un disco duro más grande, con más capacidad de almacenamiento, más rápidos, porque al final combinan sus características de lectura y escritura, y eso hace que sean mucho más rápidos. Eh, y entonces también me facilita el cambio de algún disco cuando se arruina. Entonces no tengo ni siquiera que apagarlo, no tengo que desconectarlo, simplemente quito el disco duro que me detectó como el que estaba fallando y lo sustituyo fácilmente. Ahora, también tenemos los RAID de software, ¿verdad? Nosotros ahí pues tenemos nuestros discos duros conectados a la tarjeta madre y en este caso, pues yo vengo y hay una configuración de algún tipo de RAID, ¿verdad? De tipo lógico, puede ser un RAID 0 en este caso, que son los más convencionales. Hagan de cuentas que ustedes tienen dos discos duros con características similares, y eso es algo importante también, que los discos duros, pues en su momento tengan características similares y tamaños similares para que sean equilibrados, o que en este caso, pues no se pierda tanto en cuanto a características, porque ¿qué pasa si yo tengo un disco duro de 1 TB y otro de 500 GB? Yo quiero trabajar una especie de RAID, en este caso, pues el sistema tiene que equilibrarlos, y entonces al equilibrarlos, se adapta al disco de menor capacidad, en este caso, pues se adaptaría al de 500, arma en este caso pues la combinación basada en el disco más pequeño, y entonces estamos perdiendo ahí aproximadamente 500 gigas, dependiendo del tamaño de nuestros discos, ¿verdad? Entonces ahí pues yo debo valorar el tipo de combinación que voy a trabajar también. Entonces, los RAID basados en software o los lógicos pues normalmente pues ya no son tan empleados. Los emplea pues un usuario como nosotros convencionales, podemos venir y emplear un RAID 0, por ejemplo, teniendo dos discos, por lo menos para mejorar el rendimiento en cuanto a velocidad de nuestros discos, en cuanto al manejo de los datos, en cuanto a la lectura y escritura también. Entonces, esta opción el RAID basado en software, pues puede ser una opción inicial. Porque también al final, pues, los costos de este son menores, ¿verdad? Y pues podemos aplicarlos en redes pequeñas, o una situación donde hay un servidor muy pequeño para una empresa pequeña como tal. Y, y entonces ahí pues no hay tanto problema. Entonces una empresa pequeña que quiera empezar con algún tipo de RAID de discos puede trabajar incluso un RAID 0, un RAID 1, ¿verdad? Teniendo dos discos. Ahora, si ya puede tener la capacidad de trabajar con 3 discos, pues ya puede involucrar un RAID 5 y lo puede trabajar de forma lógica, lo puede trabajar con software. Pero si ya más adelante que requiere mayor capacidad, en este caso, pues necesita integrar más elementos, pues ya es importante que vaya pensando en una controladora de hardware.
Entonces, al final, como les mencionaba, esto del RAID ya va a depender de la capacidad de la empresa. Cuando estamos hablando de las soluciones RAID a partir de software, pues debo tomar en cuenta que el sistema operativo, a través del administrador de discos, pues el que va a estar encargado de realizar todos los procesos necesarios para armar el RAID e implementar algo hay que mencionar, los algoritmos, ¿verdad? Los algoritmos matemáticos para ir controlando el manejo de la información. En su momento, como también del sistema operativo depende este control, puede pasar algo. Se puede poner más lento nuestro sistema. Por eso dice ahí que se puede ralentizar el rendimiento del sistema operativo, y esto debido a que hay un mayor tráfico de información entre la parte de los buses de envío de datos, o en este caso los PSI, dependiendo de donde esté conectado. Y entonces vamos a estar consumiendo más recursos de memoria, más recursos del procesador. Y entonces esto al final involucra un degradamiento en cuanto al rendimiento del sistema, ¿verdad? Entonces, al final, como desventaja, pues la actualización es un poquito más costosa. Pero como les digo, como un elemento inicial, funciona muy bien. Por eso, cuando está trabajando con un RAID 0 para una máquina convencional, pues no hay tanto problema, porque ya el manejo de dos discos como tal, para las capacidades en cuanto al sistema operativo y los procesadores de hoy en día, pues no va a repercutir demasiado. Pero ya tener un RAID de discos mayor a 3 manejado desde software, ahí sí ya hace la diferencia. Entonces ahí, si yo voy a tener más de 3 discos, pues ya es mejor venir e involucrar en este caso el factor de hardware para poder, en este caso, implementar nuestro RAID como tal, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre la parte de las matrices de RAID basados en software y basados en hardware. Porque al final, en este caso, nuestros RAID de discos, ¿verdad? Van a estar conectados directamente a la computadora. Y entonces, debo analizar si quiero en este caso repercutir en cuanto al rendimiento de mi sistema, porque tengo más de 3 discos, o mejor involucrar un gasto adicional, que en su momento puede ser muy poca la diferencia entre y utilizar una controladora de discos para que al final la controladora de discos sea la encargada de venir y gestionar el procesamiento de información y tener una comunicación directa con el sistema operativo o con el procesador, pero ya va a ser la controladora la que va a estar viniendo y manejando la parte del rendimiento de los discos como tal, ¿verdad? Entonces, por eso menciona ahí que el RAID de discos basado en hardware, pues tiene diferentes ventajas en cuanto al rendimiento, la integridad de los datos y la gestión de esas matrices. La propia controladora, ¿verdad? De RAID de hardware, y pues tiene su propio coprocesador, y entonces esta pues se va a encargar de gestionar esos discos y ya solo envía cierta información al procesador para poder darle uso sin que consuma mayores recursos en cuanto a memoria. El tráfico de los buses pues tampoco ya no es tan severo, y la parte del uso del procesador como tal pues ya se reduce considerablemente. Entonces, eso debo tomarlo en consideración cuando estoy hablando de la parte de los tipos de RAID de discos. Entonces, si yo utilizo un RAID a partir de hardware que es externo, pues estos ya son muy utilizados ya en un ambiente
más profesional. Y entonces, estos, pues como les decía, tiene su propio controlador, tiene un sistema de almacenamiento de RAID, y esto pues se conecta al servidor mediante algún tipo de bus, ¿verdad? Todo dependerá del tipo específicamente, pues hoy en día, algunos pues se conectaban por PCI, otros pues hoy en día pues pueden conectarse por USB, y hay diferentes, en este caso, tipos de conectores. Ahora pues también se manejan los hosts SCSI, ¿verdad? O canal de fibra. Hay diferentes opciones en cuanto a la conexión. Entonces, como estos son independientes al sistema, ¿verdad? El sistema operativo, en vez de quitar recursos, van a aportan la flexibilidad, permiten crear sistemas de almacenamiento con gran capacidad, ¿verdad? Y entonces ahí pues nosotros vamos a generar un servidor, ¿verdad? Un servidor de gama alta a raíz de esa controladora de hardware para los discos. Si ustedes han visto un servidor, se van a dar cuenta que los servidores como tal pues tienen diferentes entradas para discos. Algunos tienen 4, otros tienen 6 o 5 opciones para directamente conectar discos duros ahí, o sea, ya el mismo case pues trae un adaptador específico, pero no todos, por supuesto, pues, para poder armar un RAID de discos, traen como que incorporada su controladora. Algunos pues solo tienen los espacios específicos y son controlados desde la parte lógica también. Todo dependerá del tipo de servidor. Entonces aquí, pues yo debo considerar en cuanto a la parte de los niveles de RAID, cuál es el que me conviene, pues dependiendo de, número uno, del tipo de empresa, del presupuesto que maneje, ¿verdad? Específicamente, los costos. Para las empresas es primordial lo de la parte de los costos, porque basado en eso, pues van a ellos a decidir qué es lo que pueden implementar en cuanto a la parte de los niveles de los RAID de discos. Entonces ellos tienen que ver esto, bueno, si quieren seguridad, si quieren velocidad, si quieren capacidad, pero deben ver o velar por los costos, es importante, depende del presupuesto de cada empresa. Entonces, cada nivel de los RAID de discos, pues va a ofrecer en este caso, pues todas estas características, seguridad, velocidad, capacidad, costos, la parte de la tolerancia a fallos, redundancia, todo esto lo va a ofrecer, ¿sí? Y entonces, ahí pues yo ya empiezo, en este caso, a analizar si me conviene tener un RAID 0, un RAID 1, un RAID 0 más 1, un RAID 5. De hecho, hay más tipos, hay un RAID 6, hay combinaciones de RAID específicamente. Entonces, normalmente vemos esto, que hay diferentes niveles de RAID, del 0 al 6, ¿verdad? Pero existen más combinaciones de estos, niveles 10, niveles 50, o sea, hay varias combinaciones, por eso es que se mencionan eso. Pero los más conocidos en el medio son los que ven ustedes ahí en pantalla, el 0, el 1, 0 más 1 y el RAID 5, el famoso RAID 5. Esos son los más conocidos y los más implementados. Como les digo, cada uno de ellos pues tiene sus ventajas y desventajas de acuerdo al tipo de organización con la que se vaya a trabajar. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a ver un poquito, ya antes de meternos de lleno, cuando ustedes están en el Windows 10, dan clic derecho acá y tienen el administrador de discos. Es una ventaja, hay administrador de equipos, de discos, de red, aquí pueden ver varias cosas. Pero aquí el administrador de discos pues les permite controlar a ustedes sus discos de manera lógica, ¿sí? Entonces, yo acá pues tengo eh, en esta máquina me aparece el disco 0, disco 1, el disco 2, ¿verdad? Entonces, al final yo puedo trabajar aquí de forma lógica y puedo armar diferentes combinaciones. Y eso le doy yo clic derecho acá, pero ahorita yo los tengo
yo tengo aquí bloqueados estos. Aquí tengo nuevo volumen distribuido, nuevo volumen seccionado, nuevo volumen reflejado y nuevo volumen RAID 5. O sea, tengo, aquí me aparecen dos de nivel cero, ¿verdad? El distribuido y el seccionado son dos de nivel cero. Y tengo el de nivel uno que es el reflejado, y el de nivel 5 que es el RAID 5. El RAID 5 se da o se activa a partir de tener tres discos duros. Ahí es donde yo lo puedo aplicar. El volumen reflejado o el mirror en su momento se da cuando yo tengo por lo menos dos discos. Igual para el distribuido y seccionado, por lo menos debo tener dos discos para poder trabajar con esto. Estas son las diferentes opciones que yo puedo trabajar desde mi computadora. Aquí no puedo trabajarlos porque, número uno, estos discos o estos volúmenes ya están creados, tienen información. Entonces, para poder trabajar con esto, tengo que tener los discos en un formato no asignado, ¿verdad? Para que yo pueda venir y configurar. Pero eso se los voy a explicar con mayor tranquilidad el día de mañana, para que ustedes vayan viendo todas estas configuraciones específicas en cuanto a RAID de discos. Ahorita hicimos como una pequeña introducción a todo esto, para que ustedes vayan viendo las características de los RAID de discos.